hablando No, de... esperen, mejor esperemos a que vengan más. O sea, yo no he venido a varias, pero esperemos un poco. Pero es que no sé si, bueno, va a Lo que venir pasa es el que que... no, exactamente no sabemos si vengan más, porque la vez pasada nomás estuvieron tres, por eso no crees que pregunto por otra cosa. Ah, No, mira, que se integren cuando lleguen. Sí, no, tampoco, tampoco es que cada palabra que sale de mi boca deba ser conservada en cloroformo, digamos. Pero no, estábamos hablando del Nuevo Testamento, decíamos que desde el punto de vista de la literatura es literatura imperial. Habíamos hablado de San Pablo, de cómo los primeros escritos del Nuevo Testamento no son los evangelios, sino las cartas de San Pablo. Y y son un problema las cartas de San Pablo, pues, decíamos, porque hay muchos puntos oscuros, digamos, o sea que no tenemos resueltos, ¿no? Entonces, porque son cartas, o sea, no son tratados, no son, muchas veces se leen pensando que allí va a estar la totalidad de la doctrina cristiana y pues no está toda la doctrina cristiana. Y por otra parte, también decíamos que era una cosa a considerar el hecho de que ya San Pablo es un evangelizado, o sea, es un cristiano, dijéramos, de segunda generación. Y bueno, para nosotros se nos vuelve cada vez más importante San Pablo porque son los documentos que se nos conservan, pero nosotros debemos entender que no era el cristianismo de San Pablo ni el primero ni el único, ¿no? Entonces es lo que hay que tener, dijéramos, en cuenta siempre. Y luego habíamos empezado a hablar de los evangelios, hablamos del evangelio según San Marcos. Bueno, habíamos dicho, entre otras cosas, esto de cómo está construido siguiendo el leitmotiv de Jesucristo, Hijo de Dios. Empezaba inicio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Después venía la confesión de San Pedro en Cesarea de Filipo, al norte de Galilea. Luego termina en Jerusalén, lo crucifican y terminaba el Evangelio con la confesión del centurión verdaderamente este era el Hijo, ¿no? Entonces, como la narrativa del Evangelio está construida y el objetivo es que, bueno, quienes tienen la catequesis cristiana propuesta por el Evangelio, pues confesaran que Cristo era el Hijo de Dios. Eso era lo que se buscaba, que tú reconocieras que Dios había enviado a Jesucristo como el Salvador del mundo, que la revelación de quién es Dios, totalmente definitiva está en Cristo, ¿no? San Pablo dirá, este es mi evangelio y si viniera alguien, incluso un ángel de luz o incluso yo mismo predicara algo distinto, pues no le crea, ¿no? Entonces así como que ese es el evangelio. Cristo ha muerto por los pecados según las escrituras y que él ha resucitado, que se primero a Pedro. Esa es una narracióncita que está en las epístolas de San Pablo, que se le conoce como el credo paulino. Entonces, eh, os recuerdo, hermanos, que el evangelio que yo he anunciado es el mismo que yo he recibido, a saber, que Cristo murió por los pecados según las escrituras. Y esta frase de según las escrituras es muy importante porque muchos de los evangelios, sobre todo el evangelio según San Mateo, está escrito para demostrar cómo Cristo, la vida de Cristo cumplía lo que habían profetizado las escrituras. O sea, en alguna parte Cristo dice, escudriñad las escrituras porque ellas hablan de mí. Entonces, es una cuestión muy básica. Parece de niños decirla el día de hoy, pero la verdad es que muchos no la siguen, que de verdad para entender los evangelios uno debería de conocer bien, 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 bien el Antiguo Testamento, porque los evangelios lo que vienen a corroborar es que lo que está en el Antiguo Testamento como promesa se cumple en Jesucristo, ¿no? Había una ceremonia de la entrega de la Biblia,
Entonces te decían, recibe las promesas hechas a tus antiguos padres, recibe las cumplidas en nuestro Señor Jesucristo, esta palabra por ti aceptada te lleva a la vida eterna. Entonces, eso, el evangelio, los evangelios no son libros propiamente históricos, son catequéticos. Lo que buscan es suscitar la fe. ¿Y cómo se suscita la fe? ¿Cómo se suscita la fe? Bueno, pues si yo le digo a Carla Romero, oye, nos vemos el sábado a las 3 de la tarde en tal lugar, y a las 3 de la tarde yo llego a ese lugar, y después de conocerla un mes le digo, oye, nos vemos el viernes en tal otro lugar a las 5 de la tarde, y yo llego a las 5 lugar, a las 5 a ese lugar. O sea, voy haciendo actos donde de repente Carla dice, no, pues es que él siempre llega a la cita que decimos, siempre está a tiempo, nunca me ha dejado plantada, él sí cumple su palabra. Un papá a su hijo le dice, bueno, si viene el domingo te voy a llevar al cine, o viene en la semana y el domingo lo lleva al cine. Si no lo lleva al cine, entonces en el niño se va haciendo una falta de fe, que no cumple su palabra. Entonces, la fe es que Dios hace una promesa y la cumple, luego hace otra promesa y la cumple, y luego cada promesa va prometiendo algo más grande. Entonces, el Dios que creó el universo es el que nos sacó de Egipto. Y él dice que nos va a llevar a, a poner su fe como algo que no es un fanatismo de nuestra parte. O sea, no, a lo mejor ahorita todos piensan que estamos locos porque creemos en este único Dios. No ha querido imágenes, ¿no? Que se le venera con la oración, ¿no? Con la obediencia a sus mandamientos. Los demás pueblos nos tiran de a locos porque no comemos carne de puerco, porque es sábado, mandamientos, porque nos lavamos las manos arriba de los codos. Y ya ven, los griegos se burlan de nosotros porque somos circuncidados, pero Dios va a venir a dar su aval a nuestra manera de vivir y les va a demostrar a todo el mundo que Él es el único Dios. Entonces, hay un profeta Isaías, que es uno de los más bonitos. Bueno, a mí me gusta mucho. Es medio cruel porque dice, como les mostraste tu santidad castigándonos a nosotros, porque el Dios de Israel se había llevado al pueblo de Israel al exilio en Babilonia porque se habían entregado a las idolatrías, ¿no? Entonces dijéramos que Dios, para educarlos, se los llevó al exilio. Entonces el profeta Isaías dice, como les mostraste tu santidad castigándonos a nosotros, enséñanos tu justicia castigándolos a ellos, para que sepan, como nosotros lo sabemos, que no hay Dios fuera. Entonces, eso es lo que está esperando el pueblo de Israel, que llegue Dios y los ponga por delante de los demás pueblos y todos los demás pueblos vean que su palabra se va a cumplir, ¿no? Se establecerá el verdadero culto al único y verdadero Dios. Eso es lo que están esperando los judíos. Y se organiza un movimiento que se llama escatológico, o sea, como que tarde o temprano Dios va a venir a cumplir su palabra, ¿no? Entonces, es un movimiento en ese sentido universalista, pero Dios sí, se va a manifestar a todos los pueblos, pero nosotros somos el primogénito de Dios, nosotros vamos a estar adelante. Entonces, hay un pasaje del Evangelio donde llegan y le dicen a Jesucristo, es ahora, Señor, cuando vas a establecer el reinado de Israel sobre las naciones. Él les contesta, bueno, eso no nos toca a nosotros, ¿no? Eso no lo conoce ni el Hijo, sino solo el Padre. Pero es lo que están esperando, es lo que piensan que se va a realizar en Cristo. Y todos ellos formaban una parte de un movimiento que también aparece en otros escritos del Antiguo Testamento. El más importante
el más característico de este movimiento que se llama Apocalipsis, es el profeta Daniel, y los libros del profeta. Entonces, tienen un género apocalíptico. Hay muchos escritos del género apocalíptico que hablan de la revelación última. Dios va a venir a dar su última revelación. Hay muchos libros de origen judío que tenían este género, que no pasaron a formar parte de la Biblia y que paradójicamente se conservaron gracias al cristianismo, ¿no? Entonces, uno de los más famosos era así como que el libro de Enoc. Enoc, Enoc era un hombre santo que en el Génesis aparece, creo que 3 renglones, que cumplía la voluntad de Dios y llegó un carro y se lo llevó al cielo, ¿no? Entonces era el justo Enoc. Así como a Isaac, como a Elías también se lo llevaron en un carro al cielo. El primero que fue llevado al cielo fue Enoc. Entonces había un movimiento que se llamó de los enoquistas. Esperaban que ya fuera la revelación de Israel. Entonces ese género apocalíptico fue de alguna manera conservado en el cristianismo. Hay otro que se llama el de Hermas, que formaron parte de las Sagradas Escrituras, pero que tenían esta nota apocalíptica de decir ya son los últimos tiempos y lo que se nos prometió se está cumpliendo. Jesucristo. Y por supuesto, el libro por excelencia de ese género es el Apocalipsis. Ahorita adelantito vamos a hablar del Apocalipsis, pero vamos a hablar primero de los demás evangelios. Entonces, la clase pasada hablamos del Evangelio según San Marcos, y luego habíamos hablado de lo que era la fuente Q, que probablemente era una reunión de los dichos y parábolas de Jesucristo, que probablemente estaba en arameo, y sabemos que debía de existir porque los evangelios que se llaman sinópticos, que son Mateo, Marcos y Lucas, presentan la narración de la vida de Jesucristo casi con los mismos episodios. Entonces, unos citan las palabras de Cristo en un lugar, otros en otro, pero más o menos coinciden los episodios de la vida de Cristo, y las palabras que se le atribuyen a Cristo, bien de alguna manera, en muchos puntos son iguales, y en una manera muy interesante, en en muchos puntos difieren. Entonces, el Evangelio según San Mateo estaba escrito un poco para comprobarles a los judíos que las promesas que Dios había hecho en el Antiguo Testamento se cumplían de verdad en Jesús. Entonces, para eso está hecho el Evangelio según San Mateo, dirigido sobre todo a judíos que quisieran formar parte de las comunidades cristianas. Nosotros no sabemos exactamente cómo, pero algunos piensan que muchos fueron los judíos que se convirtieron al cristianismo. Quien dice que verdaderamente muchos judíos sí aceptaron el mensaje de Jesucristo y sí se convirtieron al cristianismo. Y luego hubo problemas con las autoridades judías, o sea que las que no se convirtieron no fueron las comunidades, el pueblo ya, no digamos, sino las que no se convirtieron fueron las autoridades. Los sacerdotes. Ya les había yo dicho, por ejemplo, que el Evangelio según San Mateo trata de presentar a Cristo como el nuevo Moisés. Entonces, Jesucristo dice, si el Evangelio dice, subió al monte y se sentó en el discurso de las bienaventuranzas, el judío inmediatamente relaciona la escena con Moisés que subió al monte y da a los 10 mandamientos, lo que da a Cristo son las bienaventuranzas, ¿no? Y en esto nos quedamos la vez pasada, de cómo el cristianismo no puede ser una cuestión de voluntad. O sea, ya estaba difícil cumplir el ojo por ojo y el diente por diente. Si yo soy demasiado violento y tú me metes un pellizco, pues yo no me contento con ponerte otro pellizco, sino que te golpeo y te miento contra la pared y te mando.
¿no? Entonces, la norma del ojo por ojo y el diente por diente ya de por sí era atemperar la justicia. Entonces, la clase pasada nos quedamos en esta cosa de lo que se puede llamar el progreso moral. Entonces, estábamos hablando de Platón y el Critón. En el Critón van y sobornan al carcelero de Sócrates y van y le dicen a Sócrates, ya sobornamos al carcelero, vámonos por afuera. Y entonces Sócrates no quiere salirse, dice, no, yo voy a cumplir las leyes, ¿no? Yo voy a cumplir las leyes. ¿Quién sería yo si me salgo? Además, qué vergüenza, o sea, ya soy anciano y yo no quiero estar extranjero en otro pueblo, no sabría yo vivir en otra ciudad fuera de Atenas, ¿no? Además, yo he vivido para que las leyes se cumplan. Entonces, queda formulado el principio platónico de más vale sufrir una injusticia que cometerla. Entonces, la maldad que yo hago daña mi alma, y la maldad que yo sufro no la daña. Entonces, vale más sufrir una injusticia. Entonces, de manera que ni siquiera el ojo por ojo, ¿no? O sea, si tú me sacas el ojo, yo no puedo cometer el acto de quitarte a ti el tuyo, porque hacer eso dañaría mi alma. Entonces, ni siquiera busco esa justicia. Entonces, hay un progreso, dijéramos, moral en ese sentido, ya en Platón. Y el evangelio es, pues, hazle el bien al que te hace el mal, ¿no? O sea, no te dejes vencer con el mal, antes bien, vence al mal con el bien. ¿No? Es lo que dice San Pablo. Con tus obras buenas, acumula carbones sobre la cabeza de tu enemigo, para que a ver si así se convierte al cristianismo. O sea, que de repente se pregunte, bueno, ¿y por qué si yo le quito su comida a ese tipo, él no me odia? Me da su amor a pesar de que yo le hago daño, ¿no? Esa manera de actuar tendría que llevar a los demás a creer en Cristo, porque les dibuja en el rostro una interrogación de por qué él vive de tal manera y yo no puedo vivir de esa manera. Yo lo veo feliz, le hacen mucho daño, pero yo veo que perdona a los que le hacen daño, y a mí me hacen una cosita de nada y ya traigo un rencor de años acumulado, ¿no? Porque me sacaron la lengua en la primaria, no puedo hablarle a mi compañero de la primaria todavía porque sigo sintiendo esa tirria cuando me lo encuentro, ¿no? Entonces, como que la manera de vivir del cristianismo tenía que conmover los fundamentos de la sociedad. Es una cosa muy difícil de considerar, porque en realidad no nos conviene ser cristianos, visto de esa manera, porque pega en la mejilla derecha, tú te pones al que te obliga a caminar con él una milla, tú vete con él, ¿no? Al que te quite lo que es tuyo, no se lo reclame. Al que te quite el manto, déjale también la túnica. Entonces, así como que esto solo lo puede hacer quien tiene el Espíritu de Cristo. O sea, no es una cuestión que tú puedas hacer porque te lo propones. Entonces lo puedes hacer porque entiendes que Dios ha tenido gracia contigo. O sea, que el Evangelio está esta parábola del que le debe, vamos a decir, 1,000,000 de pesos al rey, 10 millones o no sé cuánto se les haga a ustedes mucho, 100 millones de dólares al rey. Entonces el rey lo manda a llamar, págame, no tengo cómo pagar. El rey le dice, bueno, ya vi que no tienes cómo pagarme, ya no me pagues, le perdona la deuda. Y saliendo de allí, él se pone a extorsionar a uno que le debe 500 pesos, ¿no? Entonces van los criados y le dicen al rey, oye, al que le perdonaste 100 millones, metió a la cárcel a uno que le debe 500 pesos. Entonces lo manda a llamar el rey y le dice, oye, no debiste, perdoné aquella gran deuda, no debías de haber perdonado al que te debía 500. Como que ese es el motor de la ética cristiana, comprender que Dios te perdonó primero a ti, y como Dios te ha perdonado, tú perdonas a los demás. Entonces, nadie ha cumplido
las bienaventuranzas, y el mensaje del Evangelio es que Cristo ha cumplido las bienaventuranzas, y Él es el que cuando yo lo he tratado mal, me ha contestado con el bien. Él es el que cuando yo con mi vida le he pegado en la mejilla derecha, él es el que me ha presentado la obra. Él es el que cuando lo obligué a caminar conmigo una milla, me acompañó dos. Cuando le quité el manto, me dejó también la túnica. Uno descubre que esa es la manera en que Dios lo ha tratado a uno. ¿Ya? Entonces, cuando tú comprendes que el amor de Dios te inunda, las obras buenas, o sea, ese es el problema con Lutero, ¿no? O sea, el problema con Lutero es qué es lo que justifica al hombre, que también son cosas que están en San Pablo, ¿no? O sea, ¿qué es lo que justifica al hombre? ¿Sus obras o su fe? Pues las obras nadie las puede cumplir, entonces lo que te salva es tu fe, ¿no? Entonces lo que dice el cristianismo es que, bueno, ya está en otra epístola de un tal Santiago que se le atribuye a Santiago apóstol. Ya dijimos que todos los escritos del Nuevo Testamento pues le atribuyen a los apóstoles, pero probablemente ninguno de ellos escribió nada, ¿no? Entonces, dice, bueno, muéstrame tu fe sin obras, que yo con mis obras tengo. Pues las obras buenas de los cristianos no son requisito para que Dios te dé su gracia, así como el premio que te dan por portarte bien, sino las obras buenas de los cristianos son el efecto que tiene en ti el hecho de que te sepas amado de Dios. Son efecto de la acción de Dios en ti, no requisito para que Dios te quiera. Si tú experimentas el amor, tú, como San Pablo dices, que me amó, o sea, San Pablo tiene unas cosas muy maravillosas, ¿no? O sea, por ejemplo, apenas habrá un hombre que muera por un hombre bueno, ¿no? Hay gente que puede morir por Gandhi, ¿no? O por alguien por Nelson Mandela. Entonces, apenas habrá alguien que sea capaz de dar su vida por un hombre bueno. Conoces a la Madre Teresa de Calcuta y dices, Madre Teresa de Calcuta, qué gran ejemplo me estás dando, a mí me gustaría dar mi vida por ti. Parece ser que mucha gente que iba a ayudarle, ella la corría, le decía, no, pues ve a cuidar a tu mujer, no, ve a cuidar a tu familia, empieza por tu familia. Y aquí me estorbas. Bueno, pero apenas habrá alguien que pueda dar su vida por un hombre bueno. La prueba de que Dios nos ama es que nos ha amado y ha dado su vida por nosotros, no cuando éramos buenos, sino cuando éramos sus enemigos. Imagínate, San Pablo escribiendo esas frases, ¿no? Y nos cautiva porque qué bueno que así sean las cosas, ¿no? De repente uno entiende que el malo es uno. El malo es uno y cuando tú te descubres que tú eres el enemigo de Dios y que Dios te ama así, toda la vida, nuestros padres están encima de nosotros por saca 10, estás peleando con tus hermanos porque sacan 10, pero tú eres la oveja. Siempre tienes que estar dando el ancho, ¿no? Siempre tienes que estar dando el ancho frente a tus amigos, frente a tus padres, frente al maestro. Vives en el estrés porque para ser aceptado en el grupo de amigos tienes que ser brillante y resulta que es medio menso. Ya no entraste en ese grupo. Tienes que tener determinado estatus económico, tienes que tener determinado carácter, buena onda, ¿no? O sea, tú ni te soportas a ti mismo, eres colérico, pero con tal de que te acepten, hasta sonríes, ¿no? Hasta sonríes. Y vamos con la mano pidiendo clemencia, pidiendo amor a los demás, a la familia, a los hermanos, a los amigos de la escuela. Y entonces, la gran maravilla del cristianismo es que, ¿sabes qué? No necesitas cambiar, Dios te ama como eres. Entonces, descansa. Tú estás así como que le voy a demostrar a mi papá y voy a poder y no voy a ser tan pendejo como él. No estás así como en esa tesitura en la vida. O yo esforzándome voy a conseguir
no, pues voy a conseguir hablar a Deutsch y de Gatole Guagua y of course my horse y griego y latín y el idioma que quieras. Ahorita menos, pero hace como 10 años estaba de moda aquí en Ciudad de México estudiar chino mandarín. Entonces todos mandaban a sus hijos. Había programas hasta Calcailán, una cosa así, un canal para niños en Cablevisión, porque pues, iba a ser el idioma de. Entonces, o sea, nosotros como vivimos en México a veces no nos damos cuenta. Ustedes que están en Nuevo León a lo mejor sí se dan cuenta, porque la sociedad, por lo menos es el estereotipo que yo tengo. La sociedad nolonesa están acá en el esfuerzo y curándose y todo. Pero, por ejemplo, 2 veces estuve en Alemania y allí sí, o sea, el sentido de competencia es así aplastante. Tienes que estar al 100 siempre, o al 110 o al 120, si no la misma sociedad te va apartando y en el momento en que no eres funcional, la sociedad te rechaza, ¿no? Otros que yo no conozco personalmente, pero me han dicho que así es Japón. O sea, en Japón desde niño, o sea, si reprobaste en el kinder, ya no te puedes inscribir a la primaria que querías, te tienes que inscribir a otra. Entonces, cuando llegaste a la secundaria, ya saben si vas a estudiar una carrera o no. Si no pasaste con 10 en la primaria tal, en tal primaria, los que pasan con 10 en tal primaria van a poderse inscribir en tal secundaria. Pasan el 10 que en esa secundaria van a tener acceso a tal universidad. Los que no jamás van a poder inscribirse a eso. Entonces, así viven. Entonces, por lo menos decían que la sociedad japonesa tenía el récord de suicidios infantiles. Los niños los exprimen desde cuando el niño ve que en la primaria sacó 7, ya sabe que no va a tener futuro. El futuro que se imagina que es el bueno para él, ¿no? En realidad es un engaño. Pero como así pasa, y su papá lo va a regañar, se suicida. Entonces, esa exigencia, bueno, un remedio es el mensaje de Dios me amó no cuando era bueno, sino cuando era su enemigo. Cuando era su enemigo me amó y dio su vida por mí, ¿no? Dice, o sea, poder vivir de esa manera. Cristo, lo que yo merecía por mis pecados, ya no tengo que vivirlo yo, ya lo vivió Él. Y entonces ya quedo yo libre. Y además no me tengo que sentir mal porque además Él resucitó. Entonces, o sea, si yo soy muy malo y merezco la muerte y alguien llega y dice, bueno, no lo maten a él, mátenme a mí, lo matan a él, pues ya soy culpable de lo que debía y de la muerte del que dio su vida por mí. En cambio, con el cristianismo, pues se supone que mis delitos están pagados en la muerte de Cristo. La muerte de Cristo, pues, quedó vencida en su resurrección. Entonces, ¿qué pasó? Pues ya no debo nada. Estás en el patíbulo, estaban a punto de dispararte, llegan y te tocan el hombro y te dicen, ¿sabes qué? Quedas libre. Ya no debes nada. Ya quedó saldada la deuda. Entonces, claro, también está como dice el Evangelio, al que mucho se le perdona, pues mucho ama. En cambio, pues la persona que se siente santa, que Dios le queda debiendo, él es tan bueno que Dios le queda debiendo, pues no conoce ese gozo de haber sido redimido, ¿no? Ahora, no significa que nos vayamos a tener. Pablo se pregunta, ¿y entonces qué? ¿Tengo que pecar más para experimentar la gracia de mí? O sea, a final de cuentas, la gracia, vamos a suponer que tú eres borracho y Dios te salve y sales del alcoholismo, la gracia que sirve para sacar a alguien del alcoholismo sirve también para que tú no caigas en el alcoholismo. Entonces, si tú no eres alcohólico, pues es por gracia de Dios. Pero bueno, mientras tú te sientas el rey del mundo y el mejor de todos están idiotas, me porto bien, todos están equivocados,
bueno, te digo, hasta Dios te debe, no, no, no experimentes ninguna gracia, porque Cristo murió por mí, pues no se hubiera molestado, la verdad no llevo una vida como para que hubiera muerto por mí. ¿No puedes pensar eso? Bueno, entonces, ese es el Evangelio según San Mateo, está eso del progreso moral, de la ley del talión, está Platón con más vale sufrir una injusticia que cometerla, y está este plus del cristianismo que voy a hacer el bien incluso a aquel que me hace mal. O sea, voy a amar al enemigo, voy a amar al enemigo. Hay muchas cosas que hablar, ahorita no las voy a decir todas, pero piensen ustedes en el libro del Génesis. El libro del Génesis habla de ustedes y habla de mí, habla de nosotros. Entonces está el ser humano en una situación donde desobedeció a Dios. ¿Por qué desobedeció a Dios? Pues porque el demonio le dijo que Dios no te quiere, Dios no te quiere, Dios no te ama. Dios te tiene envidia porque te dijo que no comieras de ese árbol. Si te quisiera, te hubiera dejado comer de ese árbol. La verdad es que no te quiere. Y todos nosotros estamos en eso. O sea, si te quisiera, hubieras nacido en Suiza, hubieras tenido ojo verde, serías guapo y fuerte. No habrías nacido en este país si no naciste en, ¿cómo se llama el barrio de allí de Monterrey? De la Garza y Garza, ¿cómo se llama? San Pedro, San Pedro. San Pedro, ¿no? Entonces, si no eres de ese barrio, pues entonces, acá en México hay un dicho, fuera del DF decían todo es Cuautitlán, ¿no? O sea, el centralismo idiota de los defeños, ¿no? Sales del DF y no están los cines, no están los restaurantes, no están los servicios que hay aquí en la capital. Ya vivimos pésimo, pero seguimos diciendo lo mismo. Pero entonces tú dices, bueno, pues yo nací en Amecameca, que es un pueblo allí del Estado de México, donde nunca va nadie, ¿no? En Ecatepec, imagínate el lugar donde más muertos hay en todo el mundo. Creo que hay más asesinatos en Ecatepec o en Iztapalapa, aquí en Ciudad de México, que en Irán, ¿no? O en Irak, en Siria, ¿no? Diarios. Entonces, aquí ni Dios, aquí ni Dios pasa. Cuando vino Juan Pablo II, una de las últimas veces que vino a Ciudad de México, dijo, yo quisiera ir a un lugar donde fueran verdaderamente pobres para que con mi visita hicieran algo por ellos. Entonces fue a un barrio que está en el Estado de México que se llama Chalco. Entonces ya construyeron una carretera para que pudiera llegar a Chalco. Y bueno, pues a final de cuentas el Papa se fue al Vaticano y a los de Chalco ya tuvieron su era que lo sacaba más rápido de allí y una placita que construyeron para que el Papa pudiera saludarlos. Vino el Papa Francisco y visitó Ecatepec. No construyeron ninguna carretera, se lo llevaron en helicóptero y a los de Ecatepec no les tocó nada. O sea, nada en Ecatepec se mejoró con la visita de Francisco. Entonces, imagínate, pues tú naciste en Ecatepec, es alcohólico, se murió y tú eras niño. Ya tu mamá, pues ni te cuida, no sé cuántos hermanos tienes, pero ella tiene que salir a trabajar. Ya conociste hasta tres papás y tus hermanos, tienes tres medios hermanos, ¿no? O sea, de distintos papás con los que ha estado tu mamá. Te sientes el último del universo. Digo, se lo estoy poniendo patéticamente, ¿no? Pero cualquiera que sea nuestra situación, uno puede decir, Dios no me quiere. Porque ese es el mensaje que la serpiente le mete en el corazón si no puedes comer, si no puedes hacer lo que se te da la gana, es porque Dios no te quiere. Y te digo que tienes que ser virgen hasta que de curas.
¿Quién te dijo que no te puedes enriquecer ahorita con un negocio que te sale luego, luego? No, y tienes que estudiar la carrera, sacar un título. Ahora con la licenciatura y no consigues nada, tienes que sacar maestría. Luego con la maestría tampoco consigues nada, tienes que ir al extranjero y sacar un doctorado. Porque estamos buscando el valor que pensamos que no tenemos, porque el diablo nos metió eso. No vales nada. Dios se preocupa de ti. Ja, 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 ni se preocupa de ti ese güey. Lo que te tienes en mí. Tú haz tu vida, agarra, haz de los, como decimos aquí, haz de tripas corazón, haz de tripas corazón, vive tú solo contra el mundo, ¿no? Y entonces tú vas a hacer. Entonces el hombre, ya se va a acabar, pero ahorita seguimos. El hombre tiene este interrogante y bueno, llega a Dios y le dice, Abraham, ¿dónde estás? No, pues es que estaba desnudo y me escondí. ¿Quién te dijo que estabas desnudo? ¿Quién te dijo que estabas desnudo? Pues es que la mujer que tú me diste comió del fruto, me dio a comer del fruto y comí. Fíjate, esa mujer que tú me diste, de veras que es mensa, o sea, es idiota, porque llegó dice que una serpiente que hablaba y que tenía patas porque no se arrastraba, y, y le dio a comer del fruto, y luego pues, me dio también a mí. Entonces es bien mensa porque le hizo caso a la serpiente. Pero ¿sabes qué? Más menso eres tú, porque tú me la diste. Tú me la diste. Entonces, lo que está ocurriendo en el corazón de Adán ocurre en el corazón de todos nosotros. Rompemos con Dios y rompemos con el prójimo. A Adán ya no le importa si a Eva se la va a fregar, se la va a cargar la fregada. Ahorita que te pongan quieta por lo que hiciste, por haberle hecho caso a la serpiente. Y tú, Dios, pues la verdad, o sea, pues, ¿para qué me das a esta chava que está toda, le hizo caso a la serpiente y luego ya me embaucó también a mí, ¿no? Mensa ella, pero más menso tú que me la diste. Entonces, rompe con el prójimo y rompe con Dios y piensa que estás solo. Y esa es la situación que vivimos. Podemos ir a la iglesia, podemos rezar, pero en lo profundo, así está. Bueno, ahorita ya se va a acabar. Vamos a salirnos, yo creo, mejor. Y volvemos a comenzar. Sí, el mismo link, todos. Ajá.